Gloria a Dios. Bienvenidos todos. El Señor les bendiga. Hermoso domingo, ¿verdad? Lleno de sol. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el sol, por el calor? Por los 32 grados de temperatura que tenemos en sí. ¿32? Me viene a preguntar si oyó bien. Gracias a Dios. Antes de comenzar a la palabra, yo le quiero pedir que se levante un momento más y le dé un fuerte abrazo a las personas que están a su alrededor, ahí donde usted está. Abrácelas. Le doy la bienvenida a mi querido Leví. Dios te bendiga, hijo. Si quieres, sí. Aleluya. Que no nada más se siente el calor del ambiente, sino también el calor humano. Muy bien. Vamos a esperar un momentito, tantito. Gracias. Aleluya. ¿Sí me escuchan? Ok. Bien, vamos a considerar esta mañana, esta tarde, mediodía ya, la palabra del Señor. Uno de los pasajes más conmovedores que hay en la Biblia es Hebreos capítulo 11. Usted ha estado leyendo la Biblia, si la ha estado leyendo, usted seguramente habrá pasado por ese pasaje que es Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Hebreos capítulo 11 nos da cuenta de un grupo de hombres de todas las épocas bíblicas que tuvieron una relación fuerte con Dios, una relación poderosa con Dios, una relación relevante con Dios. ¿Sí ubica ese pasaje? Cuando habla de los héroes de la fe, que le han llamado el salón de la fama de los hombres de Dios. ¿Sí? Cuando habla desde Abraham, ¿sí? Y hace un listado largo de aquellos hombres: Abraham, Jacob, José, Moisés, una serie de hombres, y algunos que hasta nos sorprenden, ¿no? Menciona dentro de los hombres de la fe a una mujer, y una mujer que era prostituta, y una mujer que no era judía. Sin embargo, está considerada dentro de los grandes de la fe, esta mujer, porque Dios tiene un punto de vista muy distinto de los hombres y de las mujeres del que tenemos nosotros. Dios no es prejuicioso. Diga, Dios no es prejuicioso, como yo, como nosotros, ¿verdad? A veces nosotros somos muy prejuiciosos. Entonces, el pasaje de Hebreos 11 no es el pasaje que vamos a tomar, solo estoy haciendo una introducción. Habla de estos hombres
y mujeres relevantes de la fe. Entre ellos está muy centralmente mencionado el rey David. El rey David es uno de los hombres, y lo digo cuidando la palabra, es muy central en la Biblia, por muchas razones. Y a mí, en lo personal, David me inspira mucho y me da mucho aliento cuando conozco su historia, la obra que Dios le permitió hacer, su persona en general. Me motiva mucho, David, me motiva muchísimo, porque yo veo en David un hombre de carne y hueso que tiene debilidades, pero que también tiene aciertos. Es decir, en resumen, David es un hombre tan falible y tan débil y tan humano como lo soy yo. Por eso es que me anima mucho pensar en David. Y cuando las fuerzas se me debilitan por razones diferentes en diferentes momentos de la vida personal, incluso de la vida ministerial, yo pienso en David. Claro que pienso en Jesucristo, que Él es el Rey de los Reyes, pero David me inspira mucho. David me inspira en ese sentido y me anima otra vez. Vamos a un pasaje que está en 2 de Samuel, capítulo 21. Por favor, este libro de Samuel habla acerca justamente de la vida de David. Es el que da cuenta. David aparece narrado en 3 libros. Primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel y en el primer libro de los Reyes. Prácticamente el segundo libro de Samuel es el que da cuenta de la vida de él, pero conocemos a David a través de estos pasajes, y aquí hay un pasaje que me parece un pasaje hermosísimo. En el versículo 15, por favor, ahí nos ubicamos, en el versículo 15 de 2 de Samuel 21. Voy a leerlo, dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon los filisteos, y David se cansó de pelear. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sabia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás tú, David, con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué categoría! ¡Qué calidad y qué opinión tenían los hombres de David respecto a David! El pasaje dice que, bueno, ya sabemos que los filisteos pues eran gigantes. Ya David se había enfrentado en su juventud a uno, y habían batallado durante toda la historia de la vida de David, el reinado de David, habían batallado con los filisteos, y eran unos tipos grandotes, gigantes, unas lanzas pesadísimas, tremendas. Nada más vean la descripción que se hace allá más adelante en los capítulos, cuando David, jovencito, pelea contra Goliat, y usted se dará cuenta de lo que eran estos tipos. Eran unos monstruos así gigantescos. Y entonces
vuelven a pelear, toda la vida peleando contra esos filisteos, y en este pasaje, un gigante probablemente de la misma talla de Goliat, pero un David ya más grande, un David ya maduro, ya más viejo, ¿no? Ya no era lo mismo, no es lo mismo que los 3 mosqueteros que 20 años después, ¿no? Y entonces, bueno, dice que David, aún dentro ya de su madurez, quizás ya entrando a la edad madura más viejo, ¿no? Bueno, pues él sigue peleando. A veces pasa que uno ya tiene el cuero viejo, pero la mente la tiene como si fuera un chamaco de 20. A ver quién me entiende lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Verdad, Tonito? Bueno, pues a veces nos pasa eso. Yo tengo ya para los 60, ¿no? Y tengo que reconocerlo. Y la verdad es que yo en mi mente acá estoy, me siento como si tuviera 20, pregúntenle a Cristian, si no. Y le echo ganas, ¿no? Un poco. Pero yo soy consciente de que pues ya no es lo mismo, ya no estamos en aquella época, ¿no? Bueno, pues yo creo que David estaba en esas. Era un hombre vigoroso en su mente, en sus ímpetus, en su razonamiento. Él decía, échenme a león, ¿no? Y se enfrentaba y seguía peleando. Y dice que aquí estaban en una de esas tremendas batallas. No era un juego, era una guerra, era una lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, como dice Mamá Lucha, ¿no? Entonces eran de esas batallas donde se mataban, se cortaban brazos, se cortaban piernas, se cortaban cabezas. Usted lo ha visto, eran brutales. Yo digo que eran más justas que las de ahora, ¿no? Pero bueno, eran feroces y eran espantosas esas guerras. Y David todavía, a los 57, metido en esas broncas, ¿no? En esas luchas. Y dice aquí el texto que casi lo matan. ¿Por qué? Porque se cansó. Claro, ya a estas alturas de la vida, pues ya, por más que uno quiera, ¿no? ¿Sí o no? Por más que uno quiera, pues ya no das. El otro día yo puse a jugar basquetbol con unos chamacos, con unos chavos como de 22 años, de la edad de mis hijas. Y pues el básquetbol siempre fue mi fuerte y me gustó y todavía creo que le muevo y todo. Y jugamos ahí y estaba otro señor más joven que yo y echamos una de esas cascaritas de una sola canasta. Y me dijo, oye, ¿juegas conmigo con estos chavos? Sí, ya estamos los 2 señores jugando con los muchachos y terminamos así. Y los chavos seguían canasteando, como si nada, y nosotros ahí ya, ¿no? Algo nos dijo que el tiempo pasó. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Sí, el tiempo pasa. Pues así David. Dice que se cansó de pelear, de la guerra, de los guamazos, pero yo creo y estoy seguro que David tenía el mismo corazón, un corazón de león, un corazón tremendamente combativo, no se rendía, era un hombre fuerte, era un hombre poderoso. El tiempo pasó, o el tiempo había pasado, y David ahora sí se cansó. Y dice entonces que este hombre, Isbi-Benob, un gigante, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba servido con una espada nueva, trató de matar a David. O sea, iba a estrenar su espada, la quería estrenar con David, hágame el favor. Nada menos que con el rey. Entonces, Abisai, ¿quién era Abisai? Uno de los hijos de Sarvia. Sarvia era prima de David, prima hermana de David, y tuvo 3 hijos. Abisai, no, el mayor era Joab, luego era Abisai y uno más joven, más pequeño, que se llamó Asael.
A Gloria le gusta mucho ese nombre, le puso ese nombre a su hijo, a uno de sus hijos, Asael. Asael ya había muerto. ¿Usted recuerda cómo murió Asael? Siguiendo a un hombre enemigo, y ese hombre lo mató. Pero quedaban dos, y bendito Dios que quedaban dos, porque estos dos eran parte del Estado Mayor Presidencial en el reinado de David. Eran sus guardias personales, eran unos hombres salvajes. Tanto Joab, que era el general de su ejército, como Abisai, eran unos perros, como se dice. ¿Se entiende la ilustración? Eran unos perros para pelear, para la guerra. Eran tremendos hombres de batalla, y realmente tenemos que reconocer que Joab y Abisai fueron los hombres que conquistaron todos los pueblos que iban a la guerra en nombre del rey David. Estos dos fueron los que le ganaron las guerras a David. Claro, David siempre estaba ahí, siempre, como lo vemos en este pasaje, peleando y todo, pero su general de división era Joab, y su lugarteniente, su segundo al mando, es que eran terribles, ¿no? Su segundo al mando era Abisai. Eran sus sobrinos, realmente. Así en la carne eran como sus sobrinos. Entonces, este hombre se da cuenta de que David ya no es aquel que mató a Goliat, y que un gigantón jovenazo, ¿verdad?, viene y saca su espada, blande la espada, la saca y se va contra David. Y dice, pero ¿cómo crees? Y se va sobre de él, y como le caracterizaba su forma de pelear, dice que fue a enfrentarlo. Y yo no sé qué espíritu ahora tenía Abisai, pero dice que lo hirió y lo mató. Un hombre de estatura normal contra un gigante. Imagínense cómo era este hombre, ¿no? Y yo creo que cuando termina ese momento de la batalla, dice, entonces los hombres de David, es decir, sus soldados, sus guerreros, Joab, Abisai y todos aquellos que conquistaban los reinos para David, todos habían llegado a tener el corazón en un hilo en el momento en que aquel gigante quiso matar a su rey. Y dice que ellos le juraron, fíjese la palabra que usa aquí, le juraron a David, le juraron: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. No eran el grupo, los que le estaban diciendo estas cosas a David. No eran la gente de las plazas, de las calles. Era su ejército. Era el army, los soldados, los generales, los coroneles, los capitanes, los jefes de las legiones, de los escuadrones de Dios. Fueron los que le dijeron: tú eres la lámpara de Israel, y te juramos que no vuelves con nosotros a las batallas, no sea que se apague la lámpara. ¿Qué concepto tenían de su rey? David era un hombre agradable a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios. Tenía una gracia muy especial. A mí me parece que David es un hombre completo. De verdad que lo analizo y es un hombre completo. Es un hombre que surge detrás de las majadas de las ovejas.
así lo dice, ¿verdad? En los poemas. Dice, detrás de las majadas de las ovejas te saqué, ¿sí? Y te hice sentar con los príncipes de mi pueblo. Un hombre que venía de un extracto humilde, de un campesino llamado Isaí, con hermanos, con muchos hermanos, y él el menor. Usted se sabe bien la historia, cómo viene de ahí, pero era de un extracto humilde, un pastor era lo más bajo de la sociedad en cuestión laboral, era un hombre, era una persona de lo más sencillo que podía haber, y de ahí Dios lo miró, en ese lugar Dios lo miró, Dios puso sus ojos sobre ese joven, pobre, hijo de campesino, y justamente Dios a ese joven, sin que nadie lo supiera, Dios lo había escogido para sustituir nada menos que al rey de Israel, que en ese momento estaba como un monarca poderoso. Era la visión de Dios y nadie lo sabía. Cuando Dios desecha a Saúl, por las razones que ustedes y yo sabemos, Dios desecha a Saúl. Y usted recuerda cómo Samuel amaba tanto a Saúl que hasta le lloró. ¿Sí se acuerda de eso? Él le tuvo que decir, por cuanto has actuado neciamente, Saúl, siendo rey, Dios te ha desechado. Eso fue tremendo. ¿Y sabes qué? Dios ya se había provisto de un nuevo rey. Y entonces Dios le dice a ese Samuel, le dice, deja de llorar, no le llores más a esto soberbio, no le llores más, porque ya me he provisto de un rey. Ve y ungelo, ve a ungirlo. Yo creo que Samuel en ese momento se sacó de onda, ¿no? Pero obedeció y ungió al muchacho. Usted se sabe bien la historia, guiado por el Espíritu de Dios, que le dijo, ese no es, ese tampoco, es a ese ungelo, y con un cuerno lleno de aceite, se lo vació en la cabeza, diciendo, he aquí el nuevo rey de Israel. Pasaron muchos años, y es importante entender que David era un hombre jovencito, y que pasaron muchos años hasta que se cumpliera un ciclo de 40 años completados en Saúl, ¿verdad? Es decir, aunque Dios, escuche esto, aunque Dios ya había desechado a Saúl como rey, no lo quitó inmediatamente. Todavía duró años en el trono hasta completar 40. Ese tiempo, desde que es casi un adolescente David, él comienza a meditar sobre lo que había pasado con el profeta que vino y le arrojó el aceite, le puso el aceite sobre la cabeza, ungiéndolo, y las palabras que le dijo, tú serás el nuevo rey. Yo pienso que ese jovencito no entendía a cabalidad lo que acababa de pasar, ni lo entendían ni su padre, ni su madre, ni sus hermanos. Nadie podía haber entendido lo que había sucedido en aquella tarde con David. Y David meditaba en su corazón y no se ensoberbeció, sino que él siguió cuidando las ovejas de su padre, pero teniendo experiencias en ese trabajo, teniendo experiencias extraordinarias, luchando contra osos, contra leones, ¿verdad? Que acechaban sus ovejas, contra los lobos seguramente, que acechaban sus ovejas. Y en ese trabajo secular tan ordinario, tan parece que no tiene nada que ver, él estaba adquiriendo una experiencia que después lo iba a hacer levantarse gloriosamente delante de todo su pueblo. Esta es una gran enseñanza en la vida de David, sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes a veces dicen, ¿por qué mi mamá me pone a trapear? Si yo quiero jugar. ¿Por qué mi mamá me manda las tortillas? ¿Por qué si estoy tan a gusto aquí en el Señor? ¿Por qué me dice que me levante a arreglar el cuarto? ¿Por qué me mandan a
trabajar si soy tan jovencito y mis manos tan delicadas? Y no sabe que toda experiencia, por lejana que parezca, es una enorme oportunidad para aprender, que en la vida futura te va a servir y Dios usará esas habilidades que vas a adquirir. ¿Y de qué manera las va a usar? Eso es lo que no sabe. Así no lo sabía David. Él siguió trabajando, él siguió haciendo lo que le correspondía, siguió siendo responsable y aprendió grandes cosas. Fue justamente el momento en el que él se enfrenta con el gigante aquel, delante de un pueblo acobardado, el que los desafiaba a los escuadrones de Dios viviente. Fue justamente David el que dice: pero ¿por qué están acobardados? No entiendo aquí el asunto. Si somos hombres poderosos, si este es un ejército de Dios, si este es un ejército armado, ¿por qué están acobardados con ese? Pues no estás viendo que es un gigantón, no estás viendo que él está desafiando a un paladín nada más para decidir qué de los dos ejércitos ganan. Y dicen: pues sí, pero ¿por qué están ahí todos escondidos? Que salga uno que lo derrote. Pues sí, pero no hay uno que se atreva. De todos ellos, el más santo es el rey Saúl. Él le saca una cabeza a todo el ejército. Pero los judíos siempre han sido chaparros. ¿Sí o no? Son chaparros, los judíos son chaparros. Como los mexicanos, más o menos. Sí, de verdad. Y bueno, Saúl le sacaba una cabeza, era muy alto, pero ni Saúl se quería enfrentar con aquel gigantón. Y entonces viene David y dice: pues yo soy, a ver, échenmelos. O sea, ¿cómo? La experiencia adquirida en el campo de batalla, cuidando las ovejas de los osos y de los leones y de los lobos, le había permitido a David ser un hombre que no tenía temor. Y entonces pues ya sabe usted la historia, cómo lo mató y con su propia espada le cortó la cabeza. Lo derrumbó, lo hirió, lo derrumbó y lo mató cortándole la cabeza con su propia espada. ¿Se acuerda de eso? ¡Qué audaz! ¡Qué audaz! ¿No le gustaría a usted tener ¿qué le digo? Un hijo, un novio, conocer a alguien así? Así de audaz, que no le saca, ¿no? Bueno, pues eso hizo. Y entonces comienza a transcurrir el tiempo y después ya sabe usted la historia cuando David es llamado a la presencia de Saúl, porque, cosa rara, pero David se llevaba la guitarra y se echaba unas cuantas coplas allá mirando las ovejas en lo que las ovejas comían, ¿verdad? Y decía: pues vamos a cantarnos unas de José Alfredo, y cantaba. Pero también escribía, también hacía poemas, y entonces adquiría dentro de las cosas, en el desarrollo de su vida, así, aprendió a hacer cosas que después increíblemente le iban a servir, porque esa guitarrita o arpa o lo que haya sido que él tocaba en su tiempo sirvió para ir a sacar los demonios al rey. Dice que cuando tocaba, los demonios lo abandonaban y él se sentía maravillosamente bien. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando él pidió: ¿cómo le hacemos para que el rey esté menos atormentado? Pues hay un hijo de Isaí por allá, que ese muchacho puede venir. Casualmente es el mismo que mató al gigante. Ah, pues tráiganmelo. Y sí, miren, tocaba unas coplas, unas rolas que le encantaban a Saúl, al rey. Y el rey le dijo: a ver, tócame otra vez la que se fue. Dijo: tócamela otra vez. Y ahí está David. Y cada vez que tocaba, le salían los demonios. Y luego usted conoce la historia de la locura de Saúl, que lo comienza a perseguir y lo comienza a querer matar. Y entonces viene un periodo de la vida de David que ya no fue tan bonito, que ya no fue tan lindo, todo se perfilaba re bien hasta ese momento. Ya el rey me vio, ya el rey
me llamó al palacio, ya estoy gozándome con la élite, ya creo que ahora sí la palabra de Saúl se va a cumplir, ahora voy entendiendo. ¿Y qué crees? Pues esa visión muere la visión de David, y entonces comienza a pasar de ser el predilecto a ser un perseguido y un convicto de parte de Saúl. Y pasó muchos años de gran sufrimiento, muchos años de humillación, muchos años de desierto, muchos años de dolor, de gran angustia, de terror, porque era un hombre perseguido para matarlo. Lo perseguía nada menos que el ejército del rey para matarlo, implacablemente. Y tenía que esconderse detrás de los matorrales en las cuevas, porque si lo agarraban no había piedad para David, por cuanto el rey tenía celos de él y había enloquecido y decía: quiero que lo maten. Imagínense esa cosa. Y entonces David se esconde por muchos años, al grado de hacerse pasar por loco. ¿Se acuerdan de eso? Y irle a pedir dádivas a los filisteos, a los que les mató al gigante. ¿Se acuerdan de eso? Una historia extrañísima, pero fue la historia, el periodo oscuro de la vida de este hombre. ¿Por qué es importante para nosotros, jóvenes? Porque déjenme decirles algo. Hoy estamos muy consentiditos, casi todos, tanto jóvenes como adultos. Y les digo una cosa: el carácter y la madurez de Dios se forjan a través de las grandes pruebas y los sufrimientos de la vida. ¿Sí o no? ¿Cómo duele, no? ¿Cómo duele cuando Dios permite que pases por aquellas tremendas tormentas, ¿no? Y que llegues al punto de quiebre, chavo, señorita? Dios permite. Y tú dices: ¿cuál Dios? ¿Dónde está Dios? Seguramente que David en algún momento dijo: Dios me abandonó. El Dios al que le cantaba, el Dios al que adoraba, ese Dios me abandonó, porque mírame muerto de hambre, prisionero casi, más bien soy un hombre perseguido, todo eso. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que dijo que yo iba a ser el nuevo rey de Israel? ¿Dónde está el Dios que juró? ¿Dónde está el Dios de mi mamá y de mi papá? ¿Dónde está ese Jehová que adoraron mis padres? ¿Dónde está? Porque yo no lo veo. ¿No le ha pasado alguna vez? ¿No nos ha pasado a nosotros, aún como adultos, o cuando éramos más jóvenes, donde decimos: Señor, Señor, el de la iglesia, el de Casa de Pan, el que dice el pastor que hace milagros, el que los hermanos le adoran y le alaban y levantan las manos diciendo: este Dios que hace maravillas, y hasta le danzan? ¿Dónde estás? Porque mira a mis enemigos, mira cómo me han abandonado. Leas el libro de los Salmos y usted encontrará: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos dicen: contra mí no hay para él ayuda en Dios. ¿Lo ha leído? Señor, sálvame. Sálvame del enemigo, sálvame del perverso, del que murmura, sálvame, quebrántale los dientes, Señor, a todos aquellos que me persiguen, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Eso decía David, eso escribía David. ¿Te has sentido así? ¿Cuántas veces te has sentido angustiado o angustiada hasta la muerte y dices: ¿dónde está el Dios que se predica en Vasconcelos 13? Creo que voy a perder el tiempo ahí nomás a acalorarme. Hay tiempos así. Quiero decirte, hay tiempos así. Y esos tiempos, déjame decirte también, que son tiempos muy valiosos. No tienen despropósito. No nada más te permite Dios que pases por eso para ver, nomás para mirarte a ver cómo sufres.
No, mi hermano. Dios nunca hace las cosas nada más porque sí. Siempre tiene un propósito. Julia, Dios siempre tiene un propósito. Siempre. Y tú dices, pero ¿qué propósito puede haber ahorita en eso? Esta crueldad que estoy viviendo, este vacío que estoy viviendo, esta injusticia tan grande que estoy viviendo, esta pérdida. ¿Qué bendición puede haber en esto? Dios sabe lo que hace. Y Dios no te abandonó, como no abandonó a David un solo momento. En todos esos años de persecución, donde tuvo que arrastrarse y humillarse con el enemigo, Dios no lo abandonó un solo momento. Y díganlo, ni un solo momento. Quiero que aprenda esto, hermano. Quiero que usted aprenda eso. Si está pasando pruebas, si está pasando escasez, si está pasando dolor, si está pasando confusión, si está pasando humillaciones, si está pasando injusticia, si han venido a su vida muchas cosas, a veces no una, sino dos o tres, y parece que hasta se las juntan. Déjeme decirle que Dios está con usted en todo momento, como estuvo con David. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Porque Él está en medio de nosotros. Él está ahí. Parece que no. Sí parece que no. Pero está. Te lo garantizo. Esta es la palabra. Dios está. Siempre está. En las más profundas angustias del corazón. En los momentos más bajos y oscuros de nuestra vida. En los pecados más horrendos que podamos cometer. Dios está contigo. Aleluya. Así fue con Dios. Dios no lo dejó. Yo creo que en muchos momentos David dijo, Dios nos mintió. Esta visión se acabó. Se murió la visión. Pero de repente, siendo perseguido, Dios le concede la vida de Saúl 2 veces. ¿Se acuerda de eso? 2 veces le dice, a ver Davidcito, ¿qué vas a hacer? Ahí está el que te anda persiguiendo. Míralo, 2 ocasiones, listo para matar, ahí en la cueva, ¿se acuerdan? Y David lo tiene, y el que está con él le dice, David, vas, te lo puso el Señor, vas sobre él. Y David dice, ¿tú crees que yo voy a poner mi mano sobre el ungido de Jehová? No entiendes nada, chaval. No entiendes a Dios. Sabes, me encanta David, que entendió a Dios. Era de los pocos que entendían a Dios. ¿Verdad que casi nadie entiende a Dios, hermano? ¿Se da cuenta de eso? David por el Espíritu pudo entender a Dios. Pero yo hoy veo mucha gente que no entiende a Dios. ¿Qué religiosa? ¿Qué va a los cultos? Sí va, sí va. ¿Qué canta? Que habla el lenguaje de los evangélicos. ¿Ya le bendiga, hermano? ¿Sabe qué es el lenguaje evangélico? Aleluya, gloria a Dios. Así como un cliché. Pero no conoce a Dios. David sí lo conocía. Y en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, de la persecución, del hambre, de la desnudez, porque no cree usted que andaba en la montaña a todo dar, no había celulares, ¿sí? De veras que no había celulares en ese tiempo. ¿Sí? Luego estaba comunicando, chateando en los ratitos de descanso con su novia, ¿no? Era una cosa tremenda, con un gran sufrimiento, y luego el terror de ser perseguido para matarlo.
Ahora dura la cosa. Y tiene la oportunidad de acabar con eso, teniendo enfrente a este para matarlo, pero su entendimiento de Dios, su conocimiento de Dios, su amor por Dios y su temor de Dios son las cosas que le impiden a David matar a su enemigo y acabar con su sufrimiento en ese momento. Y eso me gusta mucho. 3 cosas yo veo de David. 3 cosas veo. Su gran amor por Dios. Su temor de Dios y su confianza en Dios. 3 cosas. Vamos a repasarlas. Su amor por Dios. Diga su amor por Dios. Su temor de Dios y su confianza en Dios. Son las 3 cosas que tenía él ahí en su corazón y que nadie comprendía. Y que decían, este hombre está loco. ¿Cómo es posible que tiene a sus enemigos y Dios lo puso ya listo para... Y nos sale con que ¿cómo voy a tocar al ungido? ¿Cuál ungido si este hombre ya está desechado? ¿Cuál ungido si este hombre ya pecó contra Dios? Si Dios ya no lo tiene en su lista. Y además, Dios le dijo a él, a David, que él iba a reinar en su lugar. ¿Qué momento más propicio? ¿Usted lo hubiera aprovechado? Pregúntese. A ver, todo está alineado así, pero como las estrellas, ¿no? Un rey loco, desechado por Dios, un chico guapo, joven, ungido, profetizado, y persiguiéndome para matar. Usted lo hubiera hecho, a lo mejor yo lo hubiera hecho. Todo estaba perfectamente alineado. Humanamente todo estaba listo para decir, de aquí soy. ¿Sí o no? Y nos sale David con que, ¿tú crees que yo voy a tocar a este hombre? Si es el ungido de Jehová. Y aquel lo mira y dice, oye David, tú estás medio chiflado, man. Pero es que David conocía a Dios. ¿Cuántas cosas en la vida, hermanos, hemos dejado de hacer que parece que sería la neta, como dicen los chavos? Que parece que sería lo justo. Pero decimos, esto no es correcto delante de Dios. ¿Usted lo ha hecho? Si usted lo ha hecho, usted es de Dios. Parece que esta es mi justicia. Parece que esto es lo que me corresponde. Parece que esto es lo que yo tanto he buscado. Parece que es lo que merezco. Parece que así deben de ser las cosas porque pues es mi justicia. Pero las personas que son más elevadas espiritualmente, más maduras espiritualmente, dicen, pues parece, pero no es. Porque yo no me muevo por lo que veo, yo no me muevo por las oportunidades. Los mexicanos somos re buenos para agarrar las oportunidades, ¿sí o no? Y si no hay, nos las fabricamos. Y los atajos, ¿no? Pero los hombres de Dios disciernen y dicen, parece, pero esto no es de Dios. Si Dios me quiere en el trono, si Dios me dijo, Él lo hará, pero no a costa de que manche yo mis manos con un hombre que esté como esté. Fue autoridad, es autoridad y había sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo crees que voy a hacer eso? ¿Ah? Me encanta David. Finalmente, después de esa persecución, después de esa terrible persecución, muere Saúl finalmente. Y hay un pasaje, se lo voy a narrar, donde a la hora que muere el rey, pues ya no hay quien reine en Israel. Y David, sabiendo eso,
lamenta la muerte verdaderamente del rey perseguidor, de su gran enemigo, lo lamenta. Y uno como que no lo entiende. Uno dice, bueno, pues ya él no lo mató, pues ya lo mató otro. Y ya está bien muerto ese rey que lo mantuvo años perseguido. ¿Y cómo es que David tiene tanto dolor que en el pasaje posterior a la muerte de Saúl dice que él endecha a Saúl? Y dice que le rinde honores. Y al hombre que lo ayudó a matarse, pues lo van a matar, ¿no? Pero lo que me llama la atención del corazón de David es que verdaderamente él prorrumpe en un cántico. Y él dice, ¿cómo han caído los valientes de Israel? Los valientes de Dios, sabiendo que había muerto Saúl y su hijo a quien amaba David. Y le rinde todos los honores cuando se supone que éste debería de estar alegre, diciendo, por fin se murió. Pero David no era como somos nosotros. David conocía a Dios. Y yo no me explico de otra manera esta actitud de David, si no es viéndolo desde los ojos de Dios mismo. Dios no estaba contento con la muerte de Saúl, ¿sí? ¿Sí o no? Yo no creo que Dios estaba haciendo fiesta ya con los ángeles, diciendo, pues ahora sí ya se murió este cuate que yo había desechado, y pues qué bueno que ya se murió. Dios no estaba contento con la manera y con la forma en que murió el primer rey de Israel. Y yo creo que David miraba de la misma manera esta situación. Y realmente lo sintió, y realmente honró al rey Saúl, porque curiosamente David amaba a Saúl aunque lo perseguía. Se lo dijo gritándole de un extremo de una cañada a otra. Le dijo, Padre mío. ¿Se acuerdan? Le hablaba con un gran respeto, aunque lo andaba persiguiendo. Entonces, David expresó aquí los sentimientos de amor que tuvo por Natán, pero también por Saúl. Y de eso me habla la palabra en el corazón de David, y me contrasta con lo que a veces nosotros somos. Nosotros, hombre, ¿qué vamos a andar orando por los enemigos? El vecino que me cae tan mal, ¿qué voy a orar por él? El Señor Jesús nos dice, ora por los que te persiguen, ama a los que hablan de ti mal, a los que murmuran de ti, a los que mienten de ti, a los que te atacan, ora por ellos, que ya andar orando por esos. Pues David entendió, mucho antes que Jesús lo dijera, que se vale amar a los enemigos. No amo ni mi hermano que me hace la vida difícil todos los días. Y David lo hizo porque amaba a Dios, porque tenía temor de Dios y porque confiaba en Dios. Esa es la razón. Póngase de pie. Yo sé que tiene mucho calor, igual que yo. Un episodio más y el final. David mató a un hombre por adulterar con su mujer. Lo voy a decir más correctamente. Adulteró con una mujer que tenía marido, y para cubrir su pecado mató al marido. Según él, con eso se cubría el pecado. Y uno se pregunta, ¿cómo un hombre tan entendido de Dios, como un hombre tan glorificante de Dios, porque él ya había levantado altares a Dios, el tabernáculo de adoración, como un hombre de ese calibre, que Dios ya le había dicho que él era el hombre conforme su corazón, comete un acto tan vil de adulterio y peor, de asesinato? Entonces, nosotros lo que podemos opinar, no sé usted qué opina, pero lo que podríamos quizás opinar es decir,
pues era un hombre tan vulnerable y tan débil como lo soy yo. Dios nos guarde de cosas así. ¿Sí o no? ¿Verdad que somos traidores aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no traicionamos aquí? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Verdad que somos tramposos, mañosos? Lo somos. ¿Sí? Quizá aquí o acá. El Señor permite que se escribiera eso para revelarnos nuestra quebrada, nuestra fracasada condición humana. Aún conociendo a Cristo, parece ser que en momentos se manifiestan estas cosas en nuestras vidas y nos traen las consecuencias que le trajeron a él, porque eso no quedó impune. Dios lo perdonó, pero no quedó impune. ¿Sí o no? ¿Sí? Dios le dijo: por todo eso que has hecho, yo te perdono, pero la espada estará sobre tu casa. Y le fue en feria. ¿Cómo lloró David? No le cuento todo porque ya es mucho, pero le invito a que lea la historia de David. Y así fue. O sea, Dios no lo dejó. Dios no era mexicano. Impunidad pura. No. Dios le aplicó la justicia que le dijo que le iba a aplicar, y se la aplicó. ¿Sí me explico? Al final de la vida de David, allá en el libro de Reyes, no tengo parado hace un ratito para que también usted se ore un poco, pero si quiere sentarse adelante, es que se me estaban durmiendo, por eso algunos. Ya voy a acabar. Sí. Ahí en el primer libro de los Reyes nos habla este último pasaje donde dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. No le terminé de decir algo que viene aquí. David no se apresuró a la muerte de Saúl y corrió a Jerusalén para diciendo: aquí está el rey, ¿no? David humildemente habló con Dios en la muerte de Saúl y le dijo: Señor, ¿a dónde iré? Y Dios le dijo: vete a Hebrón, vete allá. Y David se fue para allá sabiendo que él era el próximo rey. No se apresuró y se sentó allá en el anonimato y en la tristeza. Pero Dios siempre cumple su palabra, y los jerarcas de Jerusalén vinieron, y los sacerdotes, y lo llamaron y le dijeron: ¿qué estás haciendo aquí, David? Si tú eres el único, ¿quién más podría reinar sobre Israel sino la lámpara de Israel? Aleluya. Y Dios lo levanta, y fue el reinado más esplendoroso que ha tenido jamás el pueblo de Israel, ni siquiera el de Salomón. Ni siquiera el de Salomón. Salomón fue el más opulento, materialmente hablando, pero el reinado más hermoso, el más espiritual, el más glorioso, el reinado más exaltante de la persona de Dios fue el reinado de David, y no habrá otro reinado como el reinado de David. Por eso el Espíritu le dijo: y tu hijo, el Rey de los Reyes, se sentará sobre tu trono y será sempiterno. Hablando de Jesús. Solamente Jesús podría superar la gloriosa persona de lo que Dios permitió que fuera David. Aleluya. ¿No le gusta eso? Aleluya, qué hermoso, qué hermoso. Termino, hermanos. La muerte de David marcó el fin de una era de gloria en Israel. Me encanta ese pasaje. Tú eres la lámpara de Israel.
Eres la lámpara de Israel. Al morir David, la lámpara de Israel se apagó. Ahora sí pónganse en pie. Yo creo que ese modelo, humanamente imperfecto, es un modelo de lo que nosotros somos. Sí, nosotros perseguimos al perfecto, pero en la realidad terrenal, el modelo de David, sin exaltar sus pecados, somos nosotros. Cuando el profeta Natán confrontó de su gran pecado de asesinato y de adulterio a David, me lo imagino sentado en el trono, ocultando su pecado, como a veces hacemos, así como si nada pasara. Usted me entiende lo que le digo, ¿sí o no? Muy rey, con su corona de oro, guapo como era el hombre. ¿Sí saben que era guapo? Ahí reluciendo su corte, y entra el extraordinario profeta Natán y le dice: mi rey, te quiero contar una historia. Sí, mi Natán, sí, cómo no. Ahorita estoy para ver historias y chistes, porque mira el reino como está, glorioso, poderoso, conquistadores, ricos, las arcas del banco están llenas, oro por donde quiera, y la gente linda, y además todos me aman. A ver, ¿qué historia me vienes a contar? Me cuenta: fíjate, rey, que había un hombre que tenía una ovejita a la cual amaba mucho. Y un hombre poderoso y rico que tenía muchas cientos de ovejas, vino y quería esa ovejita. Y se la robó y lo mató. ¿Qué te parece esa historia? Y se levanta enojadísimo David y dice: reo de muerte es ese, deberían matarlo, echarlo al borde de su chacra. Y le dice: ese hombre eres tú, ese hombre injusto, miserable eres tú. Y David le cae todo el peso de la gloria vengadora de Dios. Y mire, hermano, ya con esta me despido. Mire, David, ¿usted se acuerda de Clinton? ¿Cómo se llamaba Clinton? Bill Clinton. Cada vez que oigo la historia de David me acuerdo de Bill Clinton, no sé por qué. Pero vivía en el país más opulento, en el país más poderoso militarmente. El presupuesto per cápita de ciudadanos estaba por el cielo. Sí. El Producto Interno Bruto había crecido en cifras del 7%, del 8%, del 9% anual. O sea, el país estaba todos maravillosos con David. Estaba en los cuernos de la luna, como se dice, ¿no? Y David así. Y cuando viene este atrevido del Natán y lo denuncia públicamente, si hubiera sido uno de los que usted conoce, que yo conozco y que no le quiero decir quién es, y le hacen eso, ¿qué cree que le hubiera hecho? ¿Qué le hubiera hecho? Le hubiera llamado a los guarros y les dice: muchachos, nomás con un guiño de ojos, ya saben, ¿sí o no? Y no lo vuelven a encontrar ni en los huesos, ¿sí o no? Porque él era el rey, porque él era la autoridad máxima, no había una autoridad por encima de él, el único era Dios. Entonces él era el rey, además era poderoso, además, ¿qué importaba uno más o una más, una ultrajada más, un asesinado más, tantos que habían muerto? ¿Qué importaba?
Si el rey nos había llevado a la opulencia que vivían y la gente estaba contenta y linda con él, tenía toda la gracia. Pero la palabra de Dios dice que Dios no puede, que Dios no puede ser burlado. Eso es lo que dice. Y menos un hombre tan importante. Así que David sabía eso. ¿Por qué qué? Porque David ¿qué? Conocía a Dios. Por eso. Porque lo conocía. Ya lo repetí 3 veces. Que David actuaba de la manera que actuaba porque conocía a Dios, y esta no fue la excepción. ¿Sabe qué hizo David? Se bajó de sus laureles y se bajó del trono, sabiendo que el que hablaba tenía la verdad y los ojos de Dios estaban sobre él más que los ojos de la corte que lo estaba viendo. Y entonces David, siendo un hombre que amaba a Dios, que temía a Dios y que confiaba en Dios, se tira y se derrumba delante de todos de rodillas y se azota sobre el suelo y se pone en silicio y clama. Y entonces usted lee en Salmo 51 cuando le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a las muchedumbres de tu misericordia. Contra ti y solo contra ti he pecado, Dios de mi salvación. Y léase todo el Salmo. Te podría ofrecer sacrificios, yo te los daría, pero tú no quieres sacrificios, no quieres hipocresías, no quieres falsedades, palabras que dicen que sí pero que no son. Te lo ofrecería, pero el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí estoy. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, saben lo que son, lo saben, y los que no son de Dios también lo saben, que no son de Dios. Pero los hombres de Dios y las mujeres de Dios son lámparas de su pueblo. Levanta tus manos, cierra tus ojos y levanta tus manos. Dile al Señor: Señor, yo soy una lámpara. Yo soy una lámpara como David. Soy una lámpara como él fue la lámpara de Israel. Soy un hombre que está en medio de mis dificultades, en medio de mis necedades, en medio de mis rebeliones, en medio de lo cínico que puedo ser, en medio de lo desagradecido que puedo ser, en medio de que a veces te ignoro, siendo muy consciente de que me estás viendo, en medio de toda esa naturaleza quebrada y caída. Tú me ves y me dices que yo soy la lámpara de mi pueblo, yo soy la lámpara de Israel, Señor. Yo me identifico en esta hora con Él, Señor, y yo quiero ser un hombre, Señor, que no te ofenda, que mi amor por ti, que mi temor de ti y que mi confianza en ti, Señor, prevalezcan en mi vida, para que un día, como Él en el lecho de la muerte dijo: Jehová es el Dios de mi vida, Jehová es el Dios de Israel, Jehová es el Dios que me encaminó paso a paso, nunca me abandonó, siempre estuvo conmigo y Él fue glorioso en mi vida. Señor, gracias. Ora al Señor y dile ahí: iglesia, hermano, amada, dile: yo quiero ser un hombre entregado al que tú llames, o una mujer al que tú llames conforme mi corazón, en medio de mi fracaso humano, en medio de mi fracaso humano, en medio de mi fracaso humano. No te dejaré de adorar, Señor. Yo quiero un día morir diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo todo el tiempo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, cuando se cierren mis ojos, se abrirán en la casa de Jehová, y allá viviré por largos días. Aleluya, gloria a Dios, denle gloria al Señor, bendito sea, aleluya.